Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos y a todas. Yo te voy a ceder el micrófono. Yo creo que con mi voz llego al final, me oís bien, ¿verdad? Y así ella está más cómoda, porque solamente hay un micrófono de mano. Ah, vale. Y así, por si tú quieres hablar así, estás todo... Pues hablo así, con el micrófono. Exacto, es más cómodo. Es más rock and roll. Exacto. Es más cómodo para ti porque solamente hay un micrófono de mano. Gracias. En primer lugar, dar las gracias a la Fundación Rafael Pérez Estrada. Para mí, de nuevo, Chaman, es un honor estar vinculado a vuestra casa, a vuestra memoria, a vuestro legado y sin desmerecer la antecesora, con la fantástica gerente que tenéis al frente de este legado y de esta memoria, que sin duda está colocando en el honor que se merece la obra de Rafael los días que pasan y las circunstancias que suceden en torno a Rafael Pérez Estrada. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, Silvia, muchas gracias por aceptar que yo te presente la novela. Para mí es un doble honor. No, un honor para mí. Y yo quiero plantear este encuentro como si fuese una charla entre los dos, una pequeña entrevista, una serie de preguntas, más que desglosar tu biografía, que cualquiera hoy en día es fácil encontrarla, y conocer tus experiencias como, como premiada escritora, como referente en algunos Cervantes del mundo, gestora cultural y, por supuesto, con la vinculación con nuestra ciudad. Yo la primera pregunta que te voy a hacer, Silvia, con aquellas noches eternas, ¿era necesaria para ti esta novela vitalmente? Porque se ve como una sensación, no sé si biográfica, pero sí traslúcida de tu personalidad en la protagonista. Pues con tu permiso voy a dejar un momentín la pregunta porque es que, claro, aunque tenga que repetir las gracias, pues para mí es maravilloso estar aquí en la Fundación Pérez Estrada, con la familia Pérez Estrada, con Ana, que cada vez que hace una cosa me sorprende más y digo, pero qué maravilla, esto es maravilloso. O sea, que se haya quedado en manos de Ana me parece fantástico porque me sorprende siempre. Con todos mis amigos, parte de los que hicieron posible que estuviera en la Fundación el premio de aforismos, aquí tenemos a Xavi, que fue el primero que lo diseñó, y bueno, pues con mi familia, con mis amigos mis amigas del colegio, mis amigos de mi época más rockera y nuevos amigos que he hecho, mis amigos de Torremolinos y nuevos amigos que he hecho, que los lectores al final son amigos. Por ahí veo a amigos malagueños también, por ahí. Se han puesto juntos, ¿no? se han puesto por sectores. Por grupos, sí. Se han puesto por grupos. Se han puesto por sectores. Entonces, una vez dadas las gracias, porque si no doy las gracias me dan algo, pues ahora te contesto. Sí. Yo creo que sí, para mí era necesaria la novela, y yo creo que ahora que he estado haciendo tantísima promoción, que creo que estoy como los Rolling Stones de un lado para otro, en un tour, mucha gente me comenta que bueno, que se están haciendo algunas películas, algunas series sobre la Costa del Sol, como una que se acaba de estrenar que creo que se llama Eva y Nicole o algo así, y yo lo que cuento es que quizás sí que era necesaria porque lo que estoy contando es la parte bonita de la Costa del Sol, la parte de Torremolinos y de Marbella de antes del narcotráfico, de la prostitución de Marbella, del oropel de Marbella, de los dorados, cuando era todo mucho más hippie. Y en la parte de Marbella pues era todo mucho más sencillo, ese lujo discreto del que hablaba Hohenlohe, ¿no? Entonces quizás sí que hay que, bueno, necesaria o la cura del cáncer, pero vamos, que dentro de mi modestia creo que sí que está bien contar esa parte, porque yo creo que no se sabe esa parte de la Marbella más llamativa y más del thriller. Ha tapado mucho lo que ha sido la Costa del Sol real, la de los 60 y los 70. Y después, personalmente, también me parecía necesario, porque yo me veía, aquí no lo tengo que explicar, llevo bastantes días explicándolo, pero todos los que hemos crecido en Málaga y hemos tenido cerca la Costa del Sol, yo creo que hemos sido unos privilegiados, porque hemos crecido en un ambiente que no se daba en el resto del mundo, no solo en el resto de España, sino en el resto del mundo. Entonces yo pensaba que tenía que escribir sobre ello. Me daba un poco de miedo por mi pasado periodístico hacer una crónica puramente, pues eso, de no ficción,
Y entonces pensé, pues el hilo vino un poco por mi madre, por una frase que decía mi madre, que era que no le dejaban usar pantalones ni fumar cuando vivía en Logroño, en Madrid, y que cuando vino aquí la gente llevaba bikini. Entonces esa visión me parecía buena para contar la historia desde el punto de vista de una mujer que viene de Vetusta, por algo se llama Vetusta, me parecía bien elegir Oviedo, Vetusta, de Vetusta a la modernidad, y que consigue cosas que no pensaba que podría conseguir. Entonces esa era una parte que me parecía interesante contar. Es imposible no preguntar por el alter ego. ¿Te has encontrado en tu personaje o tu personaje te ha encontrado a ti? Yo creo que no tengo tanto que ver con mi personaje, a lo mejor un poco el arrojo y la valentía un poco inconsciente, más que valentía yo creo que es inconsciencia. Pero no tengo tanto que ver con el personaje. Quizá en esta novela tengo menos que ver que con ninguna de las otras novelas, porque he tenido mucho cuidado de que no fuera la típica novela en la que la niña que veía todo aquello... Bueno, yo soy más joven, la novela empieza en el 63. Aquí tengo testigos de compañeras del colegio que saben que soy más joven. La novela empieza en el 63 y yo nací en el 67. Pero corría el riesgo de contar, pues eso, lo que veía yo entre las puertas del jardín de las casas donde se hacían las fiestas y cuando veía a mis padres en las fiestas, en las piscinas y todas estas cosas. Y entonces he querido distanciarme bastante de todo aquello. Así que yo creo que realmente no tiene tanto de mí he tenido cuidado en que no tenga tanto de mí la protagonista. Tu proceso como escritora, ¿te gusta desgranar el lenguaje, tu herramienta de trabajo? Eso a muchas personas que cuando presentamos nuestra novela, te preguntan, a mí por lo menos me preguntan, ¿tú cómo escribes? ¿Eres metódica? ¿Tienes tu propia rutina? Sí, me gustaría ser menos metódica, pero como trabajo muchas horas, como no sea metódica no la hago. Entonces he tardado 10 años en publicar esta novela. He publicado un ensayo antes, pero la novela he tardado 10 años. Por una parte porque me pilló por medio la Fundación... Era todo nuevo. Tuve una época de mi vida en la que todo era nuevo. Era la Casa Brennan, la Fundación Pérez Estrada. Después entré... Mercedes sabe lo que pasamos creando todo eso. Después entré en el Cervantes, en el Cairo, que era como una locura aquello. Entonces, claro, todo eso no te deja escribir, tú lo sabes bien. Y para esta novela he tenido que ser muy metódica. O sea, he tenido que levantarme tempranísimo por la mañana, los fines de semana estar concentrada en ella y hacer una especie de escaleta. Lo que he hecho ha sido una especie de escaleta. Yo tenía muy claro lo que iba a ocurrir en toda la novela. Después hay cosas que te sorprenden, personajes que se van por un lado o por otro, pero sí que lo he hecho de una manera muy, muy estricta y muy metódica. Y después lo que dices del lenguaje, yo creo que en esta novela sí que he experimentado con el lenguaje más que con ninguna, porque lo tenía bastante fácil. El lenguaje de Málaga era muy especial y yo quería que hubiera ese contraste de la gente local, de cómo hablaba la gente local, y también de cómo hablaban los extranjeros que hablan como la gente local, que esa vuelta de tuerca me parecía muy importante y corría el riesgo de quedar un poco como Doña Cloqueta y que fuera como una especie de, pues eso, de burla de los extranjeros. Y yo conozco a muchos extranjeros que hablan perfectamente español pero que siguen teniendo errores. Entonces en el personaje de Anya intenté eso, que fuera como con los errores típicos de la típica alemana que lleva muchos años aquí pero que tiene errores. Y después los de Torremolinos, pues son de Torremolinos. Incluso hay un personaje que al sector del fondo de Maripé y de Muriel les va a recordar mucho lo que es Torremolinos. Hay un personaje que es la hija, que me lo he inventado, que es la hija de los dueños de las tortas de Torremolinos. Entonces, ¿qué hay más de Torremolinos que las tortas de Torremolinos? La calle San Miguel. La calle San Miguel. Pero no podía poner a la hija de la dueña de la calle San Miguel. Entonces, ese personaje es muy malagueño y muy de Torremolinos, y entonces tiene muchas frases y muchas palabras y muchos giros, sobre todo giros, más que palabras, giros, formas de hablar, esa triple negación, no, ni na, ni no, ni no. Y eso lo he intentado hacer, que no lo había experimentado tanto en ninguna de mis novelas.
porque tampoco manejaba también el lenguaje, pero claro, el lenguaje de aquí sí lo manejo. Yo te preguntaba por el lenguaje porque precisamente cuando detecto eso me voy a mi infancia, porque mi infancia veraniega sobre todo es delante de la Casa de los Navajas con los chirimoyos en la calle El Peligro, calle Peligro arriba, calle Peligro abajo, llegaba hasta Santa Clara, volvía a la bicicleta, Benjamina, ese tipo, y yo esa memoria al leerte ha vuelto, porque más que reconocer el no ni nada, porque yo soy malagueño, he reconocido esos extranjeros que sí hablaban un cierto español y que estaban ya afincados porque se habían quedado aquí porque trabajaban, porque ya colaboraban en los hoteles. O se habían casado. O se habían casado, o tenían negocios, que había muchos negocios ya en la costa de ellos. Y entonces por eso quería precisar lo del lenguaje. Eso como lengua, pero tú como lenguaje, como escritora, ¿qué has querido hacer? ¿Lo más preciosismo? ¿Por eso has querido bucear en ese detalle de no parecer como coloquial o de broma, imitar? ¿Has tenido que pararte más como periodista y escritora? Para ese tipo de detalles, sí. Para ese tipo de detalles he sido Perdóname, es que yo he visto momentos en que leía la página como ha vuelto aquí y ha retocado, no retocado, de darle preciosismo, de darle... Sí, puede ser, sí. Claro, tú lo conoces bien y además tu estilo es muy preciosista en ese sentido, entonces te das cuenta. Sí, quizás sí, no me había dado cuenta yo, pero ahora que me lo estás diciendo es posible. Sí, he repasado muchísimo el libro. Yo soy bastante descuidada en general en la vida y desordenada, y para escribir también lo soy. Y entonces lo que hago es escribir todo seguido, que es como un bruto, muy bruto. Hago una segunda lectura en donde voy corrigiendo y voy refinando. Y después tengo a una amiga que es filóloga, que es la directora del Cervantes de Luisa Fernández, que es la directora del Cervantes de Toulouse, que me ha hecho un trabajo maravilloso y que me ha ayudado, pues eso, oye, que aquí hay una cosa que no sé qué, que se te ha pasado, qué tal, porque yo soy muy despistada para esas cosas, entonces se lo agradeceré eternamente. Y ya una vez hecha esa corrección, que está como todo pulido, como todo bien limpio, hago una corrección antes de las de la editorial, claro. Entonces, sí que en algunos sitios he tenido mucho cuidado. He pensado me he detenido mucho en si esa palabra era la adecuada, si esa frase... Sí, entonces sí, quizás ha sido un poco más preciosista que otras novelas mías. Y el preciosismo me lleva a la infancia. Nuestras infancias, parece, por lo menos leyéndote, parece que fue preciosa, como la mía. ¿Eso ayuda a hacer una novela así? Como si tuviese un perfume único. Yo creo que sí. Bueno, mi infancia fue estupenda en muchos aspectos, en otros no tanto, pero vamos que sí, fue una infancia muy especial porque crecer ahí en Montemar después ya me fui a los palacios, ya las cosas cambiaron, pero el principio en Montemar era la casa de la que hablo, el Churumbel todavía existe y es la casa donde yo vivía. Y se llamaba el Churumbel, que qué bonitos los nombres de las calles, por cierto, de Torremolinos. Calle Peligros, calle de la Alegría, el Pan Triste, qué bonito. Calle Peligros es mi calle, vamos. Calle Peligros es lo más. Bicicleta arriba, bicicleta abajo, bicicleta arriba, bicicleta abajo. La mía era Alegría. La calle de la Alegría. Fíjate tú. Entonces sí, yo creo que sí, yo he intentado que en el libro esté pues el olor de Dama de Noche, el olor de la crema de coco que se ponía la gente para quemarse. Para quemarse cuando no había... No para protegerse, para quemarse. Cuando no había protectores. Ese olor a crema de coco, a crema de zanahoria. Claro, que era naranja. Y la arena pegada. La arena pegada. Claro, todos esos olores que yo creo que es... Claro, la mezcla de la Dama de Noche con el coco, eso no se da en otro sitio que haya mar, porque claro, la Dama de Noche no sale en todas partes. Y si corre un poco de poniente se mete la leña del espeto. Claro, del espeto. Mira, eso no lo he puesto. Pues para la próxima. Pero sí, yo creo que he conseguido, o sea, yo he intentado por lo menos que salieran todos esos olores, los colores, el mar. Yo creo que ha salido una novela muy luminosa, alegre, positiva, que en poco tiene que ver con mi parte así más oscura y más gótica,
y porque todos los años 60 y los 70 en Torremolinos eran así, y en Marbella. Es que eran muy, muy alegres, eran muy... Pues eso, después Marbella era muy Gunilla von Bismarck, esa Gunilla rubia, bronceada, descalza, brillante en su casa, con las flores en el pelo, pues con Luis Ortiz al lado, que mejor cosa en el mundo. Entonces, claro, me parecía que todo eso lo tenía que contar, esa alegría de vivir, ¿no? Y yo es lo que he intentado, vamos. ¿Tú crees que hubo en algún momento o sigue habiendo liza enfrentamiento entre la Costa del Sol que representa Marbella, la que representa Torremolinos, o la que representan esos dos que están en medio que no saben por qué están Benalmádena y Fuengirola? Pobres. Pobres. Yo creo que sí, que siempre ha habido la competición, ¿no? De a ver cuál era mejor. Hace poco me hicieron una entrevista en Radio 3 y entonces me daban a elegir y yo dije, pues yo Torremolinos lo siento mucho, es que no, yo tengo que elegir. Color. Es que no hay color. Pero sí, Torremolinos siempre ha tenido la fama, yo creo que merecida, de que era más hippie y más informal, y Marbella siempre ha sido como más lujo, más elegante y tal. Pero en el fondo yo creo que tenían muchas cosas en común. Que tenían en común, en esa época yo creo que tenían en común la inocencia de no saber todavía lo que eran. Entonces yo creo que consiguieron todo lo que consiguieron porque no sabían lo que eran todavía. Y esa libertad que estaban viviendo, pues ni se daban cuenta. Ayer hice un club de lectura en la Facultad de Periodismo y había pues como 5 o 6 chicos y uno de ellos me decía, claro, porque el movimiento LGTBI, digo, el movimiento LGTBI no es que no hablábamos de eso porque era natural, o sea, no había que luchar por nada. Bueno, muy natural, porque hubo redadas y... Bueno, hubo una redada. Bastante, muy natural no era. Sí, no, muy natural. O sea, hubo algunos que... Después sí, o sea... Les pegaron y les detuvieron. Pero eso fue el final 69, de Torremolinos. 69. Claro, eso fue el final de Torremolinos cuando ya se dieron cuenta de que allí había algo especial y que estaba pasando algo raro. Estaba pasando algo que se les escapaba de las manos. Que se les escapaba de las manos. Hasta ahí... Era una cosa tan maravillosamente buena, natural, que es que venía la gente de todo el mundo, porque allí era natural, claro. Que en Londres todavía había redadas antes. Claro. Entonces, en el 69, que además yo en la novela pongo el 69 y la redada del pasaje Begoña, que fue una cosa lamentablemente histórica, la pongo en la fecha en la que ella se va de Torremolinos. O sea, Torremolinos deja de tener esa inocencia, probablemente, con esa redada y con esa actitud dictatorial, claro. Sí, con todo lo que ocurre a partir de ahí, que se une también con el urbanismo, que a lo mejor estaba unido, ahora que lo estamos hablando, que a lo mejor era vamos a invertir aquí, vamos a poner grandes edificios y esto no puede ser el desmadre que hay ahora mismo. Entonces lo mismo estaba unido, porque yo creo que el urbanismo y la sociedad, el poder económico, Sofico, no olvidemos Sofico en la Carihuela, que también aparece en la novela, pues a lo mejor tuvo que ver, ¿no? Entonces, en la novela cuento eso, que cuando empieza toda esa cosa de Sofico, de Playa Mar, la redada, todo eso, la protagonista se va para Marbella, que Marbella en esa época está un poco empezando, ya llevaba tiempo, pero está empezando todo lo del Marbella Club y todo este tipo de cosas. Qué lugar tan maravilloso el Marbella Club. Qué bonito. Sigue siendo maravilloso. Sí. Vuelvo al preciosismo. El preciosismo me lleva a lo audiovisual. Y yo he visto aquí, obviamente, pues, o una serie de televisión, como tú decías, o una película. ¿Eso ya hay alguna opción? ¿Tú te lo estás planteando? No, ya lo he vendido. Ya. Ya está vendido, señores. Por lo tanto, he dado en el clavo. Me lo quitan de las manos, sí, ya está vendido. Yo he dado en el clavo. Todo lo vendo. ¿Es una primicia esta? Sí. Mira, pues es una primicia que hemos descubierto. Vamos, si yo tuviera que leer una novela para ofrecerla a un producto audiovisual, hubiera elegido esta, evidentemente. Qué bien, qué maravilla. No, pues ha sido gracias a... bueno, yo ahora no tengo agente, pero tengo a Carmen Fernández de Blas, que es una figura, bueno, es un mito dentro de la edición española. Se ha medio jubilado, pero no consigue jubilarse, afortunadamente. Y entonces ella lo ha conseguido, o sea, habló con una productora que no puedo desvelar porque no nos dejan. Y entonces se han vendido los derechos audiovisuales o para cine o para serie. Qué bien. Y estoy feliz, vamos, ojalá salga. Claro que de momento la venta de derechos es que ahora tienen que buscar financiación y todo eso, pero la venta de derechos está. Pero es el paso previo, sin ninguna duda, para un proyecto así. Claro, sí, lo primero es vender los derechos. Es una primicia como tal. Ana, esto hay que para titular. El feedback de los autores
¿A ti te preocupa, te hace sentir? Porque a mí me hace sentir lo que me dicen de mi poesía, de mis cosas. ¿A ti qué te está llegando? ¿Ayer en tu club de lectura, en la UMA, o cuando amigas o te dicen cuando leen tu novela? ¿Qué te dicen y con qué te quedas y qué cambiarías de lo que te dicen, que no crees que era lo que tú buscabas? Yo en general creo que se ha entendido muy bien la novela, que todo el mundo que la ha leído, que hace muy poco tiempo y tampoco la ha podido leer tanta gente, yo creo que todo el mundo la ha entendido muy bien. El otro día Julia Navarro me la presentó en Madrid. Qué bien. Y lo que me dijo, yo creo que, pues como tú, que me estás diciendo cosas que yo ni siquiera había pensado, ¿no? Entonces, cuando estaba hablando con gente, ¿no? que se dedica a ello, pues a lo mejor son cosas más técnicas. Pero en general yo creo que la gente ha reaccionado muy bien y la mayoría, pues eso, me dicen, la he leído en 3 días. Que uno no sabe si es bueno o es malo, pero sí me da la sensación de que sí que he conseguido que sea una novela ágil. Al final me salieron 400 páginas que yo no me di cuenta. Digo, anda, me podía haber ahorrado unos cuantos fines de semana. Y me salía más corta. Pero en general yo creo que se está entendiendo muy bien. Otras novelas no me ha pasado lo mismo. Por la anterior, no, la gente no terminaba de entender algunas cosas que yo quería contar. Pero en esta yo creo que sí, yo creo que se ha entendido muy bien. Yo creo que todo el mundo tiene como la idea de los 60 y los 70 de la Costa del Sol y yo creo que se ha entendido bien. Estoy muy contenta, la verdad, con las reacciones. Y si yo te preguntara una razón por la que leer tu novela, ¿tendrías una poderosa que contarla para enganchar a un público dudoso, un lector Pues quizá dudoso? para ser más feliz, ¿no? Que mejor. Es un poco parecido a la música que aparece. Que la mayoría de la música que aparece, pues yo qué sé, por ejemplo, el Guerinón de T-Rex, Gigi el Amoroso. Pues pensemos en Gigi el Amoroso y es una razón fundamental. Es una razón fundamental. Es muy parecido a lo que siente uno oyendo a Gigi el Amoroso. ¿Has sido feliz escribiendo esta novela? Aparte de regalar felicidad escribiéndola. Sí, yo creo que eso se nota. Y también me he acercado a Málaga, que también... Te hace feliz. Que me hace feliz. Y entonces sí, yo me lo he pasado muy bien escribiéndola. Sí. ¿El hábitat tuyo es el de escritora o el de periodista o el de gestora cultural? ¿O es un único hábitat los tres? Yo creo que el mío es el de periodista fundamentalmente. Es una cosa que no puedo evitar porque es una mirada del mundo. Es la curiosidad, el ver cosas raras que te atraen. Pues yo no sé, a veces pongo el ejemplo de en Alburquerque, hay veces que estás muy a gusto y otras veces que estás un poco hasta las narices de estar tan lejos, pero de pronto ves que hay un anuncio de una feria de ay, ahora no sé decir, ahora soy como Tamara Falcó, no sé, de pistolas. Me salían gangs. Ay, me salían gangs. Guns N' Roses, de pistolas, por la música. Eso, de pistolas. Y entonces te metes en la feria de pistolas y ves cómo es, que a mí las pistolas me dan un poco igual, pero lo ves y entonces yo creo que esa cosa periodística te hace meterte en sitios donde no irías habitualmente, que en el fondo está muy ligada con la de escritoras, con la investigación. Sí, y con esa pulsión curiosa de escritora que también tiene algo que ver con la de gestora cultural. Pero yo creo que lo que soy fundamentalmente, donde yo estoy muy a gusto es escribiendo y contando historias, que puede ser un reportaje o una novela. Pero la formalidad a la hora de hacerlo es distinto. Sí, es muy distinto. ¿Y cómo haces eso? Pues, porque a mí me cuesta quitarme el traje de poeta para hacer ensayo o novela o incluso un artículo de opinión. Me cuesta quitarme el traje de poeta. Me sale de repente ahí un quimera y dice, ¿dónde vas? A mí es que me pasa al revés. Entonces yo llevo siempre el traje de periodista y es más fácil cuando tienes la parte periodística hacer novela. Por eso repaso y complico un poco más la cuestión porque a veces soy demasiado sintética. Entonces a mí lo primero que me sale es la parte periodística y después ya voy repasando, afinando más con los adjetivos, ese tipo de cosas. Pero a mí lo primero que me sale es un reportaje muy largo. ¿Tendrá saga la novela? ¿Quieres que tenga...? Yo creo que no. ¿No? ¿La vas a dejar ahí cerrada? Yo creo que sí. Como la Costa del Sol puede dar para mucho. Ya, pero es que la cierro... no.
Claro, no, y la cierro en la parte de la Costa del Sol que ya no me gusta. A principios de los 80, entonces yo ya de lo demás no me apetece mucho hablar. Podría haber una precuela. Eso sí puede ser, claro. De los 40, los 50, de Gala y Dalí, de todo eso. Eso podría haber, pero de después yo creo que hasta ahí hemos llegado. Sí, no. ¿Has visitado muchas veces el Pez Espada últimamente? Sí, bueno, el otro día me alojé allí. Ah, qué bien. Ya no es lo que era. No, ya no, nada es lo que era. Siento ser así de cruel, pero nada es lo que era. Ni la calle del peligro siquiera. Nada. Eso no tiene nada que ver. Pero sí, el pez espada es muy importante en la novela. Efectivamente. Su entorno, que es tan LGTBQ+ ahora, ¿cómo casa ese pasado, por otra parte tan idílico, ¿no? Tan romántico, sin más pura, con este presente un poco más kafkiano? Yo creo que Torremolinos tuvo una época muy mala, pero muy mala. Muy malo. Y yo creo que fue un acierto que el ayuntamiento se diera cuenta de que si potenciaba todo el movimiento, todos los bares de la Nogalera, todo el movimiento LGTBI, que hubiera, o sea, que se convirtiera en un destino muy específico, yo creo que eso fue una buena idea, porque ahora ha mejorado muchísimo, mucho más seguro, hay sitios mucho mejores para ir, entonces yo creo que ha sido una elección muy acertada, que además había mucha gente que llevábamos muchísimo tiempo diciéndolo, porque era como, a ver si es evidente, pues con un poquito de apoyo, con un poco de promoción, se puede conseguir algo importante. Y yo creo que ha hecho bien en aprovechar todo lo que ocurrió. Hay momentos históricos, como tú has dicho, como el de la redada del pasaje Begoña. Pues hay que aprovecharlo. Es como si Castro Street en San Francisco de pronto no lo aprovechara, pues yo creo que es una buena cosa. O el Stonewall. O Stonewall, sí. Claro, José Ortiz, el alcalde, yo creo que fue una iniciativa absolutamente pionera, brillante y con una proyección de futuro obvia, que hoy que se cumplen precisamente 10 años del primer Pride, hoy se cumplen 10 años del primer Pride en Torremolinos, esta mañana va a estar en el Congreso LGTBQ+ en Torremolinos celebrando ese 10º aniversario, ha demostrado que era un acierto absoluto. Un acierto total, sí, José Ortiz lo empezó haciendo de maravilla y ahora... Margarita del CID está haciendo también una labor fantástica. Yo creo que además está muy bien que sean de dos partidos distintos. Sí, porque eso les ha unido en un objetivo común. En un objetivo común, entonces yo creo que está muy bien, sí, pero fue un acierto absoluto. Ya para terminar, antes de ceder la palabra al público, pues, que supongo que todas tus gente querrá hacerte preguntas. ¿O no? ¿Eso qué ha querido decir? Que sí o que no te hagan. No, que después me las querrán, me las harán después. ¿Qué pregunta? Yo siempre acabo mis intervenciones a veces así. ¿Qué pregunta te hubiera a ti gustado que yo te hubiera hecho para hablar de la novela y no te he hecho? ¿Me he dejado algo en el tintero? Yo creo que no. ¿Por jugar con mi apellido? Yo, pues no se me ocurre nada, es que yo creo que me has preguntado... De todo, ¿verdad? De todo y lo has llevado todo tan bien que te voy a decir, ¿no? Darte las gracias porque no, yo creo que no se ha quedado nada en el tintero. Pues nada, pues un fuerte aplauso para Silvia. Bueno, ahora se abre el paso al público. ¿Quién quiere romper el hielo? Mira, aquí hay una y Lole. ¿Le pasamos el micro, Ana, o sí? Bueno, como tiene que... A ver, pues entonces... Creo que sí se escucha. Sí, se escucha. Bueno, mi curiosidad es si estás trabajando ahora mismo en otro tema, en plan bien de novela o ensayo, o al menos diversas ideas que te gustaría meterle mano a alguna de ellas. Pues no tengo nada en concreto. Hay una posibilidad de una novela que tenía hecha hace tiempo, que era muchísimo más oscura que esta, una novela sobre Oppenheimer, que no se ha publicado, a lo mejor sale en Estados Unidos. Entonces, pero eso lo tengo más o menos terminado. Y ahora tengo algunas ideas, pero no tengo nada concreto.
La promoción de esta novela ha sido tan loca y además, claro, lo he tenido que hacer en las vacaciones de mi trabajo, con lo cual yo creo que voy a necesitar como un tiempo de respiro y ponerme a pensar. Pero lo que sí te puedo decir es que no voy a tardar tanto como con esta, o sea, yo quiero como en un par de años o 3 que ya esté la otra novela, la siguiente novela hecha, porque si no esto se eterniza y no soy tan joven. Lole. Bueno, no he leído el libro aún, pero bueno, supongo que estará muy bien documentado, porque fue muy seria y muy profesional. Pero me gustaría saber qué fuentes has utilizado. Por ejemplo, un referente, como bien sabes, la página Hombre. Torremolinos Chic. De José Luis. Pero otra fuente de gente que ha vivido esa época, porque tú, sin duda, con los jóvenes de él, era mítica. Y todo será un poco de percepción de la época y tal, pero ¿de dónde has bebido para que sea más fiel a la época, a la historia que cuenta? Pues fundamentalmente de Torremolinos Chic, o sea, aquí José Luis Cabrera, que me presentó el otro día el libro en Torremolinos, y Luz Petri han sido fundamentales para la novela. Tan fundamentales que ha habido momentos en los que he tenido que parar, porque si no iba a ser un calco de Torremolinos Chic, entonces tuve que dejarlo y decir no sigo mirando. Y después otra cosa que hice, aterrorizada, era no dársela a José Luis hasta que no estaba terminada y entregada. Porque cualquiera se la da. Digo, ahora me va a decir que me he equivocado en miles de cosas y claro, esto es ficción. Entonces, como José Luis y yo nos queremos mucho, yo sé que hubiera sido muy discreto, pero yo ya le noto las cosas. Entonces hubiera dicho, sí, está muy bien, pero... Entonces en la di ya terminada, digo, aquí está, ya terminada, entregada, no se puede cambiar nada. Así que fundamentalmente fue Torremolinos Chic, que quien no conozca la página web, o sea, tiene que ir inmediatamente ahora mismo a su casa y buscarla. Es una maravilla de página, además es una página de historia, o sea, el nombre es un poco así más tal, pero es una página de historia súper rigurosa, a menudo José Luis con eso. Y unas fotos preciosas. Y después también recurrí al nodo. Por ejemplo, en el nodo descubrí que la inauguración del Puerto Banús había estado Hugh Hefner, el de Playboy, que yo no lo sabía, y Roman Polanski, y de ahí saqué una parte de la novela, un par de escenas que me parecían curiosas, y el ABC. El ABC es fantástico tiene esa hemeroteca maravillosa, y el ABC me sirvió también. Y después el Hola, por supuesto, ese Hola, pero lo que pasa es que el Hola no tiene un archivo tan bueno. Entonces no pude sacar, había algunas cosas de Lola que pude sacar, pero realmente el nodo y el ABC eran las que me daban algunas de las pistas fundamentales. Sí, esa fue la documentación. La hemeroteca del ABC es un tesoro nacional. Vamos. Yo el 60% de mi tesis doctoral lo saqué de ahí. No me digas. Sí, yo hice el doctor de periodismo, de debate Estado de la Nación, lo hice de comunicación política, y es impresionante la rigurosidad que tiene el periódico Decano hoy en día con la hemeroteca que tiene, porque además es que es, para lo bueno y para lo malo, viva voz de lo que sucedía en el país. Sí, lo tienen todo. Sí. ¿Alguna pregunta más? Este caballero. Yo por motivos de edad he vivido el Torremolinos de hace 65 años y cuando era joven, en aquella época los Torremolinos, como mismamente Benalmádena, cerca de donde está Puerto Marina, pues aquello era donde, yo recuerdo el Madrigal en Benalmádena, donde venían de muy lejos a bailar allí por las noches. Como yo iba, que era joven. Entonces, lo que sí recuerdo también, por los diversos cargos que ocupé en aquella época, entre ellas fui delegado honorario del Ayuntamiento de Benalmádena en Irlanda. Entonces, lo que sí que recuerdo también, y como guía de turismo que trabajaba en los veranos, es que había una separación verdaderamente entre Málaga, era como Málaga estaba aparte y luego estaba la Costa del Sol. Es decir, desde el aeropuerto no se pasaba, venía a Málaga. Y en las guías de turismo no se visitaba Málaga, cuando se visitaba Andalucía. Entonces, al mismo tiempo, yo recuerdo que había como una oposición
yo me entré, aunque Torremolinos estaba unida con Málaga, porque dependía de Málaga, una parte de Málaga, pero dentro de Málaga se decía, bueno, los turistas, aquí no queremos turistas, estos que vayan a Torremolinos. Entre otros motivos, había muy pocos hoteles en Málaga, no podían venir. Claro. Entonces, yo creo que la pregunta es, si no he leído la novela, pero si dentro de la novela habla de algo de cuando Torremolinos formaba parte de Málaga o ya separado. No, hablo de eso y además hay constantes referencias de la gente de Torremolinos quejándose de que es un barrio de Málaga y que no es un pueblo, y que los impuestos, eso era una cosa que toda la vida he oído, que los impuestos de Torremolinos no se quedaban en Torremolinos y se iban a Málaga. Yo lo he vivido muy de cerca porque mi padre era del Partido Independentista de Torremolinos, que dicho así suena un poco como de Monty Python, pero que cumplieron su función y hicieron una cosa muy importante, la verdad. Sí. Entonces yo era muy pro la independencia de Torremolinos desde siempre, y sí que es verdad. De todas formas, siempre se dice que el hecho de que fuera un barrio era como que no le prestaban tanta atención y por eso había tanta libertad allí. Pero sí, se habla de eso, y después se habla de otro debate que había siempre en Torremolinos y con Málaga y todo esto, que era la cosa entre el turismo para todo el mundo, con los vuelos charter y con edificios grandes y todo eso, o dejarlo en una cosa elitista de la zona de Montemar y toda esta historia, que en el fondo la gente decía, ay, que sí, que sea para todo el mundo, pero en el fondo lo que no querían eran grandes edificios. Entonces, esos dos debates, que eran unos debates que estaban muy en la sociedad, sí que los he reflejado en el libro. Así que muchísimas gracias, pero seguro que usted conoce muchísimo mejor que yo todo, así que probablemente estaré como... De joven, claro. Es decir, no lo que me han contado, sino lo que vivía. Claro, pues... Y por esto recuerdo, como tantas cosas, en aquella época de Torremolinos y después y de Benalmádena, especialmente Benalmádena, porque yo tenía un apartamento que estaba en el límite, donde era la frontera entre Torremolinos y Benalmádena. Al lado del Madrigal, claro, que estaba por allí. Entonces, antes de que existiese Puerto Marina, yo iba a pescar donde estaba Puerto Marina, allí con una caña. Entonces, todo ese mundo lo he vivido, y la vida que tenía, que estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho, por la noche en aquella época era un mundo aparte, en el fondo. Sí. Luego después ya en Marbella, efectivamente, Marbella estaba lejos, también la población de Marbella siempre se consideraban, algunos habitantes, y no estoy ofendiendo a nadie, por favor, se consideraban como también eran algo único y aparte, efectivamente. Pero sí, yo viví esa época. Qué bien. ¿Alguna aportación más? Aprovechando que tenemos aquí a la autora. Por cierto, hay que comprar los libros y firmarlos, que aquí venimos a vender libros, no vayan a pensar aquí las criaturas. Ha venido la escritora a su barrio. Por eso, que comprar. La escritora. A ser posible, ya que son tan amigos, un par de ellos cada uno. Hombre. O tres. Ahí estás. Referente al libro, pues, dentro de mi ignorancia literaria, me he dado cuenta que lo que ha dicho Quintero sobre la forma de escribir tuya ha sido diferente, y no me ha chocado, sino leyendo tus libros anteriores, que soy muy fan tuya, me leo todos tus libros. Entonces he visto en esta una diferencia bastante grande en referencia a los otros libros, la escritura, digamos, la forma de narrar, o como tú has dicho antes. Y para mí, yo decía, oye, Silvia aquí está poniendo cosas que a lo mejor yo tratando otros libros la veía diferente, ¿no? Qué bueno. Pues qué bien que lo hayas notado tú también, sí, porque no es la mirada de un escritor. Sí, bueno, qué bien que me lo ha colaborado. Yo lo veía, pero lo veía en ese punto, pero claro, dentro de mi ignorancia, pues me he dado cuenta. No tienes ignorancia ninguna. Aquí ignorancia ninguna. Si te has leído todas las novelas, tú lo sabes mejor que nadie. Claro. Lo sabes mejor que yo. Vamos. El libro lo he terminado. Hombre, tú... Está el libro muy fiel, además es lo que hemos comentado, que era una época sana, que podía ir en bikini, no en bikini,
pero que la gente no te juzgaba por lo que tú eras. Te juzgaba a lo mejor por algo, pero no... Que los demás sí íbamos allí a divertirnos, ¿no? Porque claro, podíamos ser los naturales y no aquí estar reprimidos. Ya. Pues qué bien que lo hayas notado, Beli, genial, qué bueno, pues me alegra mucho. Sí, sí, sí. Nada, pues lo tendré en cuenta yo también, porque no me había dado tanta cuenta, así que está bien saberlo. ¿Alguien más? ¿O levantamos ya la firma? Pues nada. Pues nada, levantamos. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Silvia. Y gracias a todos. Aplauso.